Arrancamos con el programa de esta noche con buenas, malas y peores de la artista y docente sevillana Teresa Guzmán. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Nada, el placer es nuestro de tenerte siempre aquí. Además, buenas, malas y peores. Bueno, cuéntanos un poco sobre este nuevo libro que nos traes. Pues mira, Buenas, malas y peores de Ediciones Alfar es un compendio de 40 mujeres buenas, malas y peores, personajes femeninos de la literatura universal por todos conocidos, bien porque se han leído los clásicos, bien porque esos clásicos han trascendido fuera de la misma obra del autor y pueden ser visionadas por series de televisión, películas, dibujos animados, ópera, ballet. Son personajes femeninos pues, que han trascendido mucho más de su obra primigenia, del libro en el que el autor las concibió. Además que es un recorrido por la literatura un poco universal, pero el foco es 40 femenino. mujeres. 40 mujeres. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre esa idea? Pues la verdad es que es un compendio entre mis dos grandes pasiones. La pintura, la primera, por supuesto, y después la lectura. Y como la lectura es una fuente de inspiración para todos los artistas, me imagino, o para la gran mayoría de artistas, pues de todos los clásicos que me gusta muchísimo leer, pues digo, bueno, pues ellos me hacen ver una serie de imágenes que después plasmo para pintura, para mis obras. Y mis obras son todas literarias. Realmente mi fuente de inspiración es la literatura clásica. Claro. Lo trata también esos personajes también muy conocidos, pero también otros personajes no tan conocidos de esas obras literarias. Hombre, por ejemplo, Hester Prynne de La letra escarlata, que en su momento tuvo una película, bueno, un poco acertada por Demi Moore, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, una historia tremendamente cruel porque ella es apartada socialmente porque tuvo un adulterio pensando que su marido estaba muerto. Entonces, la letra escarlata no es más que la A de adulterio roja en medio del pecho para que todo el mundo la pudiese señalar. Y además públicamente. Entonces, ella tuvo que vivir con esa A durante toda la vida. Y como eso, muchas cosas. Mira, un personaje, Helen Graham, la protagonista de La inquilina de Wilfield Hall de Anne Bronte. Pues mira, habla del maltrato. Fíjate, es un libro del siglo XIX, que la escritora nunca se casó, nunca tuvo hijos, no conoció lo que es los enlaces maritales. Y sin embargo sí describe perfectamente el maltrato psicológico al que la protagonista fue sometida por su marido durante años. Huyó de él incluso por salvar a su hijo. Y tuvo que esconderse. O sea, justamente cuenta lo que todavía hoy en el siglo XXI pasan en muchísimas familias. Es un libro muy actual, pero desde hace 200 años. Claro, recogiendo lo que ha pasado y un poco transmitiendo esa actualidad como convirtiendo para el público de ahora. Exactamente. Lo que sí no debemos de perder nunca como lectores es que todas estas historias, incluido por ejemplo Bernarda Alba, que todos conocemos el teatro lorquiano, ¿no? Como es esa madre que somete a sus 5 hijas a un martirio a base de bastón, aquí mando yo, esta es mi casa, además. No podemos sacar a estos personajes fuera de su contexto, porque estaríamos siendo muy injustos tanto con los personajes como el autor. Lorca es Lorca porque vivió su etapa antes de la Guerra Civil, bueno, falleció y demás, fue asesinado y demás, pero sacar Bernarda Alba, a las 5 hijas, poner el teatro ahora en el siglo XXI, pierde la esencia en el que fue escrito, de la manera que fue escrito y cómo fue escrito y por quién. Entonces, estos libros tienen que ser leídos con nuestra mente del siglo XXI, sabiendo el contexto político, histórico y socioeconómico que estos personajes y sus autores vivieron. Sacarlos fuera y a ponerlos a nuestra altura, a nuestro nivel, es muy injusto. Y además estamos haciendo una injusticia histórica, además. Estamos quitando ese contexto. Además, me es muy curioso porque primero como que pones esa ilustración y luego la analizas de una forma narrativa. Es una cosa muy curiosa que me ha resultado del libro. ¿Por qué apoyas en eso? ¿Por qué apuestas por ello? Porque creo, o me gustaría saber que el espectador que viese esa ilustración dijera, y esto va por lo menos de la época de Grecia o Francia o algo, ¿no? Y del siglo XVII, según el vestido que estamos viendo aquí ahora mismo de Milady de Winter, que es la mala de D'Artagnan y los 3 mosqueteros. A lo mejor por la forma del vestuario puedes decir, pues esto seguro que es del barroco. Y de aquí, ¿qué libro puede ser? Y esa mirada es buena, es mala, ¿no? ¿O es peor? Pues algo así. Y en cada ilustración hay pequeños símbolos que te indican de qué historia se trata. El que la ha leído lo ve rápidamente y el que no puede preguntarlo. Y si despierta esta curiosidad, pues el libro ya cumple su función.
Me gusta porque es como jugar mucho con la curiosidad de jugar también a la hora de conocer también esas obras, de también jugar un poco con el estilo, con evidentemente tus interpretaciones, y me gusta esa curiosidad, además que tú en cada capítulo añades como recomendaciones de obras, de películas, incluso de QRs. Exactamente, sí, porque a mí me gusta mucho, ya digo, la lectura y también el cine. El cine me gusta mucho el clásico, muchísimo el blanco y negro, ¿no? Soy una gran cinéfila de esa parte, ¿no? Y se hicieron muy buenas obras, muy buen cine, basándose en estos clásicos. Bueno, todos creo que conoceremos La Dama de las Camelias de Greta Garbo, ¿no? Esa mujer, la divina, ¿no? Muriéndose en ese momento, ¿no? Esos clásicos, esos grandes actores, esos grandes cineastas y directores que exprimieron profundamente cada libro. De hecho, Alfred Hitchcock con la obra Rebeca, su gran película, también que cuento ahí la historia, está muy fidedigna al libro de Daphne du Maurier, Rebeca. Es tremendo. Y cómo lo trata en blanco y negro, quitándole todo el color para quitarle toda cualquier sensibilidad, y cómo va dejando pistas, igual que hacía la autora en el libro de Rebeca. Entonces, un buen cine, un buen director hace que además el libro cobre todavía mucha mayor trascendencia. Me gusta porque aquí tenemos como todo Teresa. Tenemos tus interpretaciones, tenemos tu gusto por la literatura, tu gusto por el cine. O sea, yo creo que el libro está todo completo. Sí, yo creo que es una obra, una lectura muy rápida, amena, fresca, ¿no? Un primer acercamiento, ¿no?, a clásicos, ¿no? Para que jóvenes, yo creo que estaría recomendado pues de 12 para arriba, ¿no? Entonces, los que conocen los clásicos, esto le puede gustar porque realmente es lo que ellos ya conocen. Y los que nunca han leído nada de clásico, pues se la atragantan, te digo, o te recomiendo, dónde puedes encontrar algunas series que te pueden gustar y enganchar. Y realmente se trata de levantar otra vez esos clásicos que, aunque sean libros muy gruesos de leer y aumenten un poco el miedo de decir, uy, 1000 páginas de libro, Ana Karenina, ¿quién se va a leer 1000 páginas de libro? Si te gusta, te la lees. Pero al menos hay muchas películas que te pueden ayudar a comprender a Tolstoy, al personaje de Ana Karenina y todo lo que significa la Rusia de la prerrevolución de 1917. Entonces, históricamente hay que analizarlo. Totalmente. Hablábamos antes de que hay 40 mujeres. ¿Hay con alguna que tú te identifiques más, que te veas más tú? Me gustan todas, pero a mí la que más me gusta, fíjate, es Jane Marple, de Agatha Christie, que es Miss Marple, que es una octogenaria. Hombre, no me identifico a nivel de edad, pero vamos, todo se llegará, ¿no? Pero me encanta ella porque es una octogenaria, la típica inglesa que a las 5 toma el té, tiene un huerto de flores como todos los ingleses en un pueblecito, que es St. Mary Me, que es un pueblo inventado por Agatha Christie, pero es una mujer curiosa y discreta, que es muy difícil ser curiosa y a la vez discreta, muy complicado. Y ella va de una manera deductiva e inductiva y muy filosófica, deduciendo quién ha robado o quién ha asesinado, porque su máxima es la gente es la misma en todas partes. Y con esa premisa tan primitiva, ella va cogiendo que si este hombre se parece a mi vecino que hacía tal o cual, pues va deduciendo que va a ser y se antecede incluso al crimen o al robo. Es una mujer súper divertida, es muy divertida, ¿eh? ¿Sí? Entonces me encanta me encanta ella como personaje, me encanta Agatha Christie y además deduce de una manera muy rápida, muy primitiva, como digo, y mucha ironía fina inglesa, ¿no? Es muy buena, me gusta mucho el libro de Agatha Christie. Teresa, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, por traernos buenas, malas y peores. Yo creo que es un libro muy interesante porque es eso, recoge todos esos gustos, tanto de cine, de obra, de literatura, pero para conocer, ya sea por una rama o por otra, para conocer que yo creo que siempre viene bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, viajar y leer te harán crecer. Totalmente, muy bonito, bonito. Muchísimas gracias. A vosotros.